Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 11. El caso mortal de la fecha límite. Suna miró un poco estupefacto al adolescente mayor que estaba parado frente a su puerta, con una ceja levantada en evidente confusión. ¿Cómo que recibí correo?, preguntó con la boca abierta. La escuela no tenía una dirección real y utilizable, algo que sabía que debería haberle hecho sospechar cuando solicitó plaza. Por eso su madre no pudo enviar el paquete que Ribón le envió, sino que tuvo que pedirle a Lambo que lo hiciera, así que la idea de recibir correo de la nada era más que sospechosa. El adolescente alto que tenía delante era un estudiante de segundo año, compañero de Jin, si no se equivocaba. A primera vista, a diferencia de gran parte de la escuela, parecía un ser humano normal y corriente. Era delgado, parecía como si un viento fuerte pudiera derribarlo, pero mantenía una postura erguida y segura. Tenía un rostro común y pecoso, cabello pelirrojo hasta los hombros que enmarcaba su rostro, y ojos marrones. Carecía incluso de esa belleza y encanto sobrenaturales que mostraban algunos monstruos, como Moka, Kurumu e incluso Jin. Era simplemente normal. En lugar de uniforme escolar, vestía una especie de uniforme de correos, similar al que vio una vez en una serie estadounidense. Esto te llegó ayer por la noche, explicó con una sonrisa educada mientras sostenía un paquete grande sin el menor esfuerzo. No hay mucha gente que consiga un puesto aquí en la escuela, pero hay algunos clanes yokai que están demasiado aislados o simplemente no ven sentido en invertir en inventos humanos como el teléfono, así que necesitaban una forma de contactar con sus hijos. Además, en caso de que un estudiante necesitara algo de casa, era necesario encontrar una forma de enviarlo aquí y no sobrecargar al conductor del autobús. Aunque no se anuncia mucho, las familias numerosas y mayores conocen el sistema creado por el director y la mayoría lo envía por el mismo medio que enviaron sus solicitudes a la escuela, pero se redirige a nuestra oficina. Parecía muy orgulloso mientras explicaba sobre este sistema de puestos, algo que Tsuna conocía por primera vez desde que llegó. A su mafioso interior no le sentó bien que algo tan significativo se le escapara al observar la escuela y a la gente allí. ¿De qué oficina hablas?, preguntó, sin disimular su curiosidad mientras tomaba la caja, sorprendido por un instante por su gran peso. Por suerte, también era un poco más fuerte de lo que su tamaño y edad indicaban, pero pronto decidió dejarla a su lado mientras se volvía hacia el estudiante mayor. Bueno, la oficina del club de correos, por supuesto, respondió con demasiada alegría el adolescente que vestía uniforme de cartero. ¿Club de correos? Ni siquiera recuerdo haber encontrado algo así el día del club de actividades extraescolares, respondió con indiferencia, mirándolo con cierta sospecha. Se aseguró de revisar todos los clubes posibles para encontrar al grupo más sensato donde pudiera capear el temporal que se llamaba Academia Yokai con seguridad. Por supuesto, tras una inspección más detallada, el club de prensa tampoco estaba representado, salvo por las descaradas propagandas de su sensei, aunque en ese momento solo tenían un miembro, así que esa podría ser la razón. Por supuesto, a diferencia de otros clubes, no todos podían unirse, solo aquellos elegidos tras una serie de pruebas, comenzó a explicar con pasión, con el puño cerrado. El trabajo de un cartero yokai es arriesgado y sinónimo de peligro. Solo aquellos que son más rápidos que los tentáculos de un kraken, más fuertes que las fauces de un dragón, más testarudos que un oni y más astutos que incluso un vampiro pueden aspirar a ser elegidos para la responsabilidad de manejar los paquetes confiados a nuestro cuidado. Muchos ni siquiera sobreviven a sus primeras misiones, su voluntad y la vida los abandonan, con su misión incumplida. Solo aquellos con el ingenio de un kitsune, la suerte de un duende, la resistencia de un centauro y la tenacidad de un poderoso grifo podrían entregar los paquetes a sus clientes, afirmó, rodeado por la llama de la dedicación. Tsuna deseó distraídamente que alguien como él nunca accediera a la llama de la última voluntad. Después de un minuto entero de continuar con esta diatriba, se calmó, como si alguien hubiera accionado un interruptor dentro de él, y le entregó un papel. Por favor, coloque su firma aquí. Un poco desconcertado, Tsuna lo tomó y lo examinó cuidadosamente antes de firmar donde correspondía. Devolvió el papel y estaba a punto de decir algo cuando oyó un breve, que tenga un buen día, antes de que el cartero que tenía delante desapareciera. Asomado a la puerta, lo alcanzó justo al final del pasillo, saludándolo alegremente antes de bajar las escaleras. Eso fue rápido, murmuró sorprendido, parpadeando una vez para asegurarse de ver lo que veía. Sin duda,
Era casi tan rápido como Jin durante la luna llena. Cerrando la puerta, decidió dejar de lado la idea de investigar ese club de correos para otro momento. Podría ser útil algún día si alguna vez lo necesitaba, pero ahora mismo no tenía motivos y tenía cosas más importantes que hacer. Aún así, podría ser útil. Ahora veamos qué tenemos aquí, murmuró mientras examinaba cuidadosamente el paquete que le habían enviado. El paquete no era tan grande, sino más bien ancho y pesado. Lo examinó con sumo cuidado, buscando indicios de manipulación, pero no encontró ninguno. Su hiperintuición tampoco fallaba, lo que solía ser un buen indicador de si corría algún peligro. Recordó haber sobrevivido por poco a un intento de asesinato similar hacía un año. Le enviaron un paquete lleno de una especie de veneno letal que se propagaba por el aire. Fue solo gracias a su propia indecisión, debido a su intuición que le advertía del peligro, y a la pericia de Gokudera, gracias a la influencia de su hermana, que lo salvó a todos de la muerte. Cabe decir que, después de eso, se volvió mucho más cuidadoso y paranoico en todos los aspectos de su vida. Al no encontrar nada fuera de lo común, finalmente se centró en la información más importante, el remitente de la misteriosa caja. Al principio no había ningún nombre que le pareciera sospechoso, pero enseguida comprendió el motivo por el que encontró la dirección desde la que se había enviado. Era una dirección italiana, perteneciente a una empresa fantasma utilizada como tapadera por el SEDEF. Eso, y el hecho de que no encontrara nada extraño en el paquete, solo significaban una cosa. Seguro que estabas ocupado, Low Murch, murmuró con asombro mientras iba a abrir el paquete, todavía con cautela para no correr riesgos. Descubrió muy pronto que su hiperintuición bongola no reaccionaba ante todos los peligros posibles, especialmente aquellos que no tenían malas intenciones. Por eso, incluso cuando poseía el anillo bongola y estaba en la cima de su poder, por así decirlo, las trampas de Ribón lo atraparon con la guardia baja muchas veces. Su mentor no pretendía matarlo, sino enseñarle a no confiar en su intuición por encima de todo lo demás, y pensó que algo similar podía esperarse fácilmente de Low Murch. Aún así, fue notable. Lal mencionó que ella trabajaría para encontrar un método de comunicación, pero él pensó que pasaría mucho más tiempo antes de que pudieran enviarle algo. Estaba seguro de que ella había sufrido lo suficiente como para que nadie supiera qué envió, a dónde envió el paquete, ni siquiera quién lo envió. Después de todo, trabajaba para una organización de espionaje y no fue en vano que formara parte de los 7 más fuertes. Al abrir el paquete, no encontró ninguna sorpresa oculta, lo cual fue un alivio agradecido. Una cosa era esperar que tuviera una trampa explosiva, pero ni siquiera así estaba de humor para esquivar proyectiles mortales, escapar de una bomba ni nada por el estilo. En cambio, encontró un teléfono, entre otras cosas, un pequeño libro, un grueso expediente y un reloj de aspecto caro, todo envuelto en plástico de burbujas. Y debajo de todo esto, encontró otra caja delgada. Mientras sacaba todos los objetos, también encontró una breve carta del arcobaleno que explicaba cada uno de los objetos y su significado. El teléfono estaba diseñado para poder llamar desde el mundo yokai donde se encontraba su escuela y, además, ser lo más imposible de rastrear y de escuchar posible, utilizando la mejor tecnología disponible en SEDEF y un poco de ayuda de Verde. El teléfono no tenía nada de especial a primera vista, pero confió lo suficiente en la palabra del Al como para saber que funcionaría como se describía. El teléfono contenía el número de Dino, el de Squalo, por alguna razón, y el del Al, aunque ella le advirtió que solo la llamara en caso de emergencia, ya que le sería más difícil pasar desapercibida si la acosaba constantemente con preguntas absurdas. El pequeño libro era en realidad un diario viejo y desgastado escrito nada menos que por Daniella, la jefa de la 8ª generación bongola. Al principio, Tsuna no tenía ni idea de por qué Lal se lo había enviado, ni por qué se arriesgaba, ya que sin duda se trataba de algún artefacto invaluable de los bongola, pero al leerlo, lo comprendió. Al convertirse en jefa, Daniella se enfrentó a mucha oposición debido a su género, edad y su decisión de participar, aunque en la sombra, en la Segunda Guerra Mundial. Tenía entre manos una pequeña guerra civil mafiosa y escribió mucha información de aquellos tiempos, qué buscar, qué tácticas funcionaban, etc. Lo difundió para sus descendientes, para que pudieran luchar con mayor prudencia si se producía una situación similar durante su reinado como líderes de Bongola. Sin duda, Lal pensó que si la guerra civil que se gestaba entre bastidores se hacía realidad, él se vería involucrado sin dudarlo y necesitaba una ventaja, de ahí el diario.
El expediente contenía la mayor parte de la información que le habían contado Lal y Dino la última vez que se vieron, con un poco más de detalle y algunas desapariciones y movimientos sospechosos ocurridos desde entonces. Por suerte, nadie que conociera personalmente desapareció, pero eso no ayudó. Sabía lo que significaba, querían que estuviera preparado e informado para que pudiera tomar las medidas correctas en caso de guerra. Una parte de él quería resentirlos por ello, por arrastrarlo de vuelta a ese mundo oscuro, pero no podía. Fue él quien decidió usar su último testamento contra Tsukune, fue él quien les pidió ayuda. Sabía que, incluso sin que Dino y Lal lo animaran, no tenía escapatoria. Seguía siendo descendiente de Bongola primo, un posible heredero, un obstáculo a ojos de Masino. ¿Y quién sabía que harían muchas otras familias para controlar la sangre de Bongola? Sabía que era lo correcto, pero eso no significaba que le gustara. La otra caja contenía un rifle de francotirador muy nuevo y de aspecto peligroso, con una pequeña nota de Lal sobre nunca estar demasiado preparado. Suna sintió una gota de sudor formarse en su mano, y mientras Ribón le enseñaba a usar un número limitado de armas de fuego pequeñas, nunca había tocado un rifle de francotirador, y menos de este calibre, en su vida. Además, en el fondo seguía prefiriendo el combate cuerpo a cuerpo, donde podía aprovechar al máximo sus habilidades. Encogiéndose de hombros, escondió el rifle debajo de la cama, pensando que tal vez algún día podría serle útil. Su mirada se dirigió al último objeto que había conseguido, el reloj. Al examinarlo con más atención, encontró el emblema de la familia Caballone grabado en su reverso, lo que significaba que provenía de Dino, y una curiosa sensación de paz lo invadió con solo sostenerlo. Sintió que su hombro tenso se relajaba un poco, pero no lo suficiente como para aturdir sus instintos. Era causado por el reloj, y también sintió las llamas de la última voluntad al detenerse y concentrarse. Su mirada regresó rápidamente a la carta, buscando una explicación. Finalmente lo encontró al final, donde la letra había cambiado, mostrando que había sido escrita por el jefe Caballone. Suna, el reloj está hecho de metal conductor de llamas y estaba lleno de mis llamas celestiales antes de enviártelo con No Merch. Si recuerdas, mis llamas también contenían una gran cantidad de llamas solares, lo que las convertía en una llama curativa muy eficaz. Te lo envié con la esperanza de que la armonía de mis llamas, junto con la activación solar, conectara con las tuyas y ayudara a tu cuerpo a combatir el veneno hasta que encontremos una cura definitiva. No tengo ni idea de su éxito, ya que tenemos poca información sobre el veneno o sobre las llamas de la última voluntad en general, y no quiero delatar a nadie buscando por los Bongola. Por favor, cuídate, hermanito. El joven descendiente de Bongola primo miró el reloj, sus ojos, por una vez, delataban las múltiples emociones que lo recorrían. Vergüenza por tener que depender de la ayuda de otros, felicidad por saber que contaba con quienes podía contar en las buenas y en las malas, y la esperanza de que tal vez su cuerpo no fallara antes de que pudiera curarse. Sabía que no podía expresar con palabras lo mucho que significaba para su hermano mayor no oficial alejarse tanto de él, pero presentía que el caballo encabritador lo sabía muy bien, siempre había sido bueno interpretándolo, ya que al principio eran tan similares. Gracias, murmuró con reverencia hacia la habitación vacía, sosteniendo suavemente el reloj antes de colocarlo en su muñeca derecha. El efecto fue leve pero perceptible. Su cuerpo parecía menos tenso, como si luchara menos contra sí mismo, e incluso sus llamas respondieron positivamente, probablemente reconociendo la familiar llama celestial. Natsu emitió un fuerte ronroneo desde su anillo, provocando una extraña y suave sonrisa en su rostro. Lo sé, amigo, le dijo a su compañero de toda la vida mientras comenzaba a guardar el resto de las cosas que Lal le había enviado, guardando el teléfono en el bolsillo por si lo necesitaba. Es bueno saber que no estamos tan solos como pensábamos. Un momento después, cerraba la puerta de su habitación, con un Lambo medio dormido intentando escapar de su agarre en vano, y se dirigió a la habitación de Tsukune para despertar al adolescente humano de cabello negro. Si no se equivocaba, les prometió a ambos entrenamiento extra por intentar espiarlos a él y a Moka. Carita horizontal de cansancio. Con un gruñido, Suna levantó los brazos, apenas capaz de bloquear la patada dirigida a su abdomen. Temió por un momento que se le rompieran los brazos por la fuerza de la patada, pero por suerte solo fue empujado, casi perdiendo el equilibrio en el proceso. Aiji sonrió desafiante al exmafioso antes de abalanzarse sobre él de nuevo, impidiéndole a Tsuna respirar.
Tuvo que confiar al máximo en su intuición y reflejos para esquivar los numerosos golpes que le lanzaban, varios de los cuales lo rozaron a pesar de sus esfuerzos. Ambos llevaban kimonos tradicionales de karate e incluso tenían una pequeña reunión de espectadores que veían su combate, los pocos madrugadores del club de karate que decidieron por una vez unirse a su capitán en su entrenamiento matutino. Eran un espectáculo digno de ver, eso era cierto. Aunque Tsuna se mantuvo mayormente a la defensiva durante el entrenamiento, con Aiji a la cabeza como un coloso imparable, le costó asestar un golpe limpio al escurridizo moreno. Las pocas veces que Tsuna atacó, sus golpes fueron precisos y atravesaron las defensas del alto adolescente antes de que éste pudiera siquiera notarlo. A pesar de los diferentes estilos que usaban, en cuanto a daño, eran prácticamente iguales, lo que significaba que el combate se convertía, en esencia, en una batalla de desgaste que Tsuna empezó a perder poco a poco. Si bien era más fuerte de lo que aparentaba, su resistencia aún no estaba al nivel de Aiji, quien era un monstruo de la resistencia incluso entre la mayoría de los yokai. Esto significaba que, si quería ganar, necesitaba cambiar de táctica. Deteniendo repentinamente su retirada, Tsuna inclinó la cabeza hacia un lado y un potente puñetazo atravesó el lugar donde había estado hacía un momento. Al mismo tiempo, avanzó, acercándose a Aiji, sin querer darle tiempo para continuar su ataque. Los ojos del adolescente mayor se abrieron de par en par ante el repentino y arriesgado ataque, pero ya se movía para contrarrestarlo, pero eso era precisamente lo que Tsuna esperaba. Agarrando el brazo que se retiraba, lo usó junto con toda la fuerza de sus piernas para saltar por encima del corpulento capitán del club de karate, usando su palanca y el peso del brazo para desequilibrarlo mientras lo superaba y aterrizaba detrás. Sin detenerse ni un instante, giró con todo el cuerpo, arremetiendo con la mano derecha, poniendo todo su peso en el ataque para obtener la máxima potencia de golpe. Todos observaban con asombro, convencidos de que Aiji no tendría forma de bloquear ese ataque. Sin embargo, el corpulento adolescente demostró que no fue solo su fuerza bruta lo que le valió el título de capitán del club de karate. Giró el cuerpo, extendiendo la mano y bloqueando el puño de Tsuna justo antes de que le impactara la cara. Los dos luchadores y todos los demás se quedaron inmóviles un buen rato. Tsuna miró al hombre mayor a los ojos, ambos intentando controlar la respiración, con el sudor corriéndoles por la cara. Entonces el momento terminó y ambos se sonrieron con suficiencia antes de alejarse y saludarse mutuamente con la tradicional reverencia, poniendo fin a su combate. Mientras los demás miembros se agolpaban a su alrededor para elogiarlos y charlar animadamente sobre la pelea que presenciaron, Aiji apretó y abrió el puño experimentalmente, demostrando que, si bien pudo haber bloqueado el último ataque, logró lastimarlo. Tsuna, mientras tanto, giró los hombros, intentando ignorar las protestas de cansancio de su cuerpo. El adolescente mayor podía golpear como Rayo-Ei, quizás incluso con más fuerza, e incluso un golpe de refilón podía causar mucho daño. Como era de esperar, Sabada, sin vacilar ni contenerse, dijo Aiji riendo mientras se acercaba al adolescente más pequeño, le palmeó el hombro en señal de elogio y casi lo tiró al suelo con su fuerza. Tú eres el que habla de contenerse, refunfuñó mientras se enderezaba, aunque con una pequeña sonrisa en su rostro. Aún así, fue divertido. Hacía tiempo que no teníamos un entrenamiento así. De acuerdo, aunque habría sido aún más interesante luchar con todo nuestro poder, ¿no crees?, preguntó Aiji, riendo a carcajadas. Aún así, si te unieras a nuestro club de karate, entrenaríamos con mucha más frecuencia, ofreció. Era algo que hacían siempre. Aiji le ofrecía un puesto en su club y Tsuna se lo negaba al instante, diciendo que prefería quedarse en el club de prensa. Gracias, pero no. Como siempre, rechazó la invitación, dándose la vuelta y caminando hacia el vestuario. Es agradable desahogarse un poco de vez en cuando, pero no soy un adicto a las batallas como tú, le dijo sin darse la vuelta. Eso sí que es algo que no me lo creo. Pero aún así, Aiji lo soltó, volviéndose hacia los miembros de su club con una sonrisa depredadora. Ahora, como he calentado bastante bien, es hora de entrenar en serio. ¿Quién quiere empezar? Tsuna, sabiamente, decidió ignorar por completo los gritos de agonía que provenían del dojo. Unos minutos más tarde, después de ducharse y vestirse con el uniforme escolar, Tsuna se despidió de Aiji mientras maniobraba cuidadosamente alrededor de los cuerpos destrozados de los miembros del club de karate y fue a recoger a Tsukune y Lambo. Antes de ir al dojo del club de karate para entrenar,
los dejó en el claro donde solían entrenar con una nueva, mejorada y más letal carrera de obstáculos para que la atravesaran, ya que les prometió entrenamiento adicional y no estaría bien hacer el papel de mentiroso. No tenía por qué temer que no hicieran su parte del trabajo sin su supervisión. Lambo sabía muy bien cómo reaccionaría si decidía saltarse la tarea, así que, con un sano miedo inculcado en el joven, corría según las instrucciones. Sukune, por otro lado, quizá no tuviera el miedo de Dios, pero quería hacerse más fuerte con la suficiente seriedad como para hacerlo sin dudarlo, incluso llorando y gritando. Era un tipo bastante confiable en ese sentido. Cuando finalmente llegó, arqueó una ceja mientras miraba a su alrededor. Parecía como si varias bombas hubieran estallado en el claro, dejando el lugar casi irreconocible, lleno de cráteres cada vez más grandes que desprendían un humo siniestro. Lambo estaba sentado junto a un árbol, con las rodillas pegadas al pecho y la mirada perdida. Murmuraba para sí mismo, tambaleándose. Sukune estaba junto al cráter más grande, boca abajo, cubierto de ceniza. La única prueba de que seguía vivo era el espasmo ocasional de su cuerpo. Llegaron más lejos de lo que pensaba, dijo mientras observaba los alrededores, impresionado. Y ni siquiera les advertí sobre las minas que puse ayer. Buen trabajo. Sukune empezó a decir algo, pero se le apagó porque parecía no tener fuerzas ni para levantar la cabeza. ¿Dijiste algo, Sukune? Suna incluso llegó a darle un codazo en las costillas con el pie, disfrutando del dolor de su alumno. De repente, el adolescente de cabello negro se levantó como si ni siquiera hubiera estado herido en primer lugar, agarró el cuello del sorprendido Tsuna y comenzó a sacudirlo mientras las lágrimas brotaban de su rostro que estaba lleno de ceniza y suciedad. ¿Por qué? ¿Por qué tuvimos que pasar por ese infierno? Casi morimos varias veces, deberíamos haber muerto. ¿Qué sentido tenía esa trampa mortal? Preguntó, sin dejar de sacudir a Tsuna a pesar de que su expresión pasaba de la sorpresa a la molestia. Habría continuado si Tsuna no le hubiera agarrado la mano con fuerza, y la impresión le hizo soltar el cuello del castaño. Intentó retroceder un paso, pero Tsuna no lo soltó, obligándolo a mirarlo. Estás vivo, ¿verdad? No entiendo por qué tanto alboroto. Tus heridas se ven peor de lo que son en realidad. Con los ojos muy abiertos, Sukune comenzó a palparse y descubrió que estaba en mejor forma de lo que pensaba. No lo sabía, pero Tsune estaba seguro de que eran las llamas de su última voluntad, que despertaban lentamente, las que trabajaban arduamente. Si este curso fue tan difícil, ¿por qué no usaste las píldoras de última voluntad? Me aseguré de que tuvieras suficiente antes de dejarte aquí, así que ¿por qué no usaste lo único a lo que tenías acceso?, preguntó con una ceja levantada. Sukune se quedó boquiabierto, sorprendido, era evidente que la idea nunca se le había ocurrido. Tras un instante, cerró la boca y volvió a mirar a Tsuna, frunciendo el ceño confundido. Pero no lo hiciste, no dijiste que podía usarlo, tartamudeó al final, pero solo logró molestar aún más a su entrenador. ¿Y qué? Nunca te dije que no lo usaras, replicó antes de emitir un sonido de irritación y alejarse de él. ¿Crees que siempre estaré cerca para decirte cuándo usar tu maldito poder? Piénsalo de nuevo. Entraste en el estado de última voluntad suficientes veces como para ser consciente de sus efectos, sus limitaciones y sus debilidades. Después, depende de ti saber cuándo usarlo, cuando tu cuerpo normal es suficiente y cuándo no. Así que no vayas a quejarte conmigo cuando no uses esa cosa que tienes en la cabeza llamada cerebro, despotricó furioso, antes de volverse hacia Lambo, que seguía en shock. Lambo. Al oír su nombre, el joven se levantó de un salto y, por reflejo, agarró una granada. Se giró hacia Tsuna y, aunque su expresión de enojo no presagiaba nada bueno, seguía sin ser un enemigo, así que bajó el arma lentamente. Yo no lo hice. No sé nada del pudín de chocolate ni de lo que pasó con la piscina, gritó en defensa, balbuceando mientras el sudor le empapaba la cara. Tsuna sintió un tic en el ojo al interrumpirlo. No me importa, siempre y cuando lo que hayas hecho no vuelva en mi contra, dijo, reprimiendo el impulso de masajearse la cabeza. Más importante aún, ¿por qué no usaste a Gyudon? Eres perfectamente capaz de invocarlo y sus habilidades defensivas superan con creces las tuyas, lo regañó. El joven bovino, en respuesta, tiró de su collar, que tenía el anillo del toro del rayo. No lo pensé. Murmuró Lambo, cabizbajo, con lágrimas en los ojos. Siempre había sido un llorón,
pero Tsuna también se dio cuenta de que ahora se esforzaba mucho cuando le pedía algo, así que era lógico que a Lambo no le gustara decepcionarlo. Extendiendo la mano, le dio una palmadita en la cabeza a Lambo, quien sorbió por la nariz, pero al final se calmó. Se giró hacia Tsukune, quien también tenía una expresión complicada. Bueno, está bien. Solo hazlo mejor la próxima vez. Empezó a alejarse, saludando perezosamente con la mano, indicándoles que lo siguieran. Vamos, debemos darnos prisa si queremos llegar a clase a tiempo. Tsukune y Lambo intercambiaron una mirada atónita ante el rápido cambio de comportamiento de su amigo antes de apresurarse tras Tsuna. Aún no habían abandonado el bosque que rodeaba la escuela cuando Tsuna se detuvo de repente, volviéndose hacia el adolescente de cabello negro con una mirada seria, dirigiéndose a él. Tsukune, de ahora en adelante puedo ayudarte un poco, guiarte, pero has llegado al punto en que no puedo luchar por ti. Si quieres avanzar, tienes que encontrar la solución en ti mismo, porque si no, la muerte será tu menor problema. Sus palabras surtieron el efecto deseado, desconcertar a Tsukune. Tsuna regresó al camino que seguían, indicándoles a los demás que no se quedaran atrás. Carita horizontal de cansancio. Ahora que lo pienso, la fecha límite del periódico es en 2 días, ¿verdad?, preguntó Tsukune, recién duchado, mientras él, Tsuna y Moka entraban al aula. Las cosas entre Moka y Tsuna, aunque aún no eran perfectas, iban por buen camino. Moka a veces se mostraba vacilante y cautelosa, y Tsuna se esforzaba menos de lo habitual por hablar con los demás, pero estaban un poco mejor después de su charla de ayer. Estaba feliz de que poco a poco su dinámica normal volviera, pero una parte de él deseaba desesperadamente hablar con alguno de ellos sobre lo que estaban hablando. A instancias de Kurumu y por su curiosidad, intentaron escuchar a escondidas, pero estaban demasiado lejos y Kurumu y Yukari comenzaron a discutir, lo que le impidió oír aún más. Peor aún, después de un tiempo, Lambo empezó a hacer ruido a propósito, como si no quisiera que se enteraran de lo que hablaban Tsuna y Moka. Solo captó algunas palabras, como algo sobre la hermana de Moka, el pasado de Tsuna, algo sobre un antepasado y quizás la secundaria. Desafortunadamente, escuchó muy poco y sin contexto, significaba muy poco, pero también tenía una sana precaución para no enfadar a Tsuna ni a Moka interior, así que guardó silencio e intentó disfrutar del ambiente un poco menos tenso. Tienes razón, y lamentablemente tenemos mucho trabajo si queremos terminarlo a tiempo, con los resultados de la investigación completa sobre las actividades de Ishigami-sensei, dijo Moka, sonriendo amablemente a Tsukune, quien inmediatamente se sonrojó y apartó la mirada. Puede que estuviera intentando superar su enamoramiento por Moka y ser su amigo, pero ella seguía siendo una chica muy guapa y él era un adolescente con las hormonas alteradas. Habría sido mejor si no hubiéramos tenido prisa por terminarlo a última hora. No hay nada que hacer, dijo Tsuna mientras caminaba frente a ellos con lo que casi podría llamarse energía. Tuvimos muchos exámenes la semana pasada y, aunque a Nekonome Sensei le hubiera gustado que fuera diferente, nuestro trabajo escolar sigue siendo más importante que las actividades del club. Bueno, Tsukune tiene que esforzarse el doble si quiere ponerse al día, mencionó con una leve sonrisa, señalando al adolescente repentinamente pálido. Espera, ¿por qué solo yo?, gritó el joven adolescente con consternación, pero solo hizo que Tsuna sonriera y Moka se riera de la divertida situación. Habrían seguido charlando entre ellos, pero cuando llegaron a sus escritorios, los tres se sorprendieron al encontrar una carta dentro de un sobre decorado con corazones que descansaba sobre el escritorio de Tsuna. ¿Qué es esto?, murmuró el joven mafioso mientras recogía con cuidado la carta, encontrando en ella únicamente su nombre. Desafortunadamente para Tsuna, Moka es una de las chicas más populares de la clase y la escuela, y su llegada atrajo suficiente atención como para que otros también comenzaran a notar este nuevo desarrollo. Ni hablar, exclamó un estudiante de aspecto normal, sentado 2 asientos detrás de Tsuna, al ver también la carta. Sabada recibió una carta de amor, anunció a la clase, y todos se concentraron de inmediato en Tsuna, quien cada vez estaba más molesto por la repentina atención. Eso no es justo. Ya tiene la atención de bellezas como Moka-chan y Kurumu-chan, e incluso recibió una carta de amor. Ni siquiera es tan guapo. Los chicos populares deberían morir, gritó un chico poco atractivo, con lágrimas en los ojos mientras fulminaba con la mirada a la morena. Quizás sea una carta de amor de Moka-san. Qué romántico, chilló una chica mientras hablaba con sus amigas. Moka, al oírla,
empezó a parecer un tomate mientras las miraba boquiabierta. Déjanos algunas chicas, bastardo, murmuró uno de los chicos menos populares mientras se desplomaba en su escritorio. Yo también quiero una novia. Tsukune no pudo evitar sonreír al darse cuenta de que en esa ocasión no era él quien se encontraba en una situación embarazosa, sino Tsuna. Una parte de él sentía que era una retribución celestial por todo lo que había hecho. Se volvió hacia Moka y le habló con tono desenfadado. Tsuna-san es popular, eso es seguro, ¿no es así, Moka-san? Preguntó, deteniéndose al final cuando finalmente miró correctamente al vampiro de cabello rosado. Tenía la cabeza gacha y una sonrisa demasiado dulce para ser genuina se dibujaba en su rostro. Peor aún, una especie de aura negra la rodeaba, su visión despertaba todos los instintos de los hombres a su alrededor, diciéndoles que huyeran lo más lejos posible. La única excepción parecía ser Tsuna, quien optó por ignorar la charla a su alrededor mientras observaba la carta, aunque aún no la había abierto. Sí, Tsuna-kun sí que es popular. Me pregunto quién podría estar intentando confesarse de una forma tan lamentable, dijo con una risa oscura, volviéndose hacia Tsuna, quien finalmente levantó la vista y arqueó una ceja en señal de interrogación. ¿Qué te pasa?, le preguntó a la chica, sin darse cuenta de nada. Tsukune reprimió el impulso de quedarse boquiabierto. Tsuna solía notar muchas cosas que él no, pero por alguna razón, no podía ver las claras señales de peligro alrededor de Moka. Antes de que Moka pudiera responder o Tsukune pudiera pensar en una forma de evitar el desastre que se avecinaba, Nekonome-sensei entró en el aula, ordenando a todos que tomaran asiento y recordando a los miembros del club de periodismo que debían trabajar duro después de clase para cumplir con la fecha límite, para su disgusto. Tsuna simplemente se encogió de hombros, decidiendo que no valía la pena intentar entender lo que pasaba por la cabeza de una chica. Guardó la carta en su mochila, con la intención de leerla más tarde en privado para averiguar de qué se trataba realmente. Tsukune y Moka lo imitaron, tomando asiento, y pronto toda la clase se calmó. Ninguno notó que alguien los observaba con curiosidad, ni siquiera Tsuna, quien solía mantener la guardia, incluso en clase. Era un poco más baja que Kurumu, de baja estatura, pero con un busto casi tan grande como el de Moka. Tenía el pelo castaño corto con reflejos verdes, peinado con un bob despeinado y ojos verdes. Lo más llamativo era que tenía las manos vendadas hasta el codo, y parecía que habían sufrido mucho. Aparte de eso, tenía un pequeño tatuaje en el cuello, del que solo se veían unas pocas líneas, que apenas se asomaban por encima del cuello. Tenía un brillo depredador en la mirada mientras la ex candidata a jefa de Bongola respondía a una pregunta del profesor con un tono monótono y aburrido, ajena a la cercanía de un enemigo. El plan se puso en marcha. Carita horizontal de cansancio. ¿Tsukune-kun? ¿Me extrañaste?, preguntó Kurumu mientras abrazaba a la aún fácil de sorprender. Se convirtió prácticamente en una rutina entre ellos. Kurumu saltaba sobre Tsukune cada vez que lo veía, apretándole la cara contra el pecho, casi asfixiándolo, e impidiéndole que la saludara. Moka-nee, Tsuna-nii, como estuvo su día, lo saludó con un gran abrazo Yukari, quien estaba caminando y discutiendo con la súcubo antes de que notaran que los tres caminaban en su dirección. Era después de clase, todos se dirigían a la sala del club de periodismo para trabajar toda la tarde en sus trabajos y así cumplir con la fecha límite. Por una vez, el núcleo del club no se reunió a la hora del almuerzo, ya que Kurumu fue retenida por su profesora debido a sus bajas calificaciones y Yukari recibió el encargo de dar clases particulares a algunos de sus compañeros y pasó la hora del almuerzo con ellos, ayudándolos. Así que, si no tenían en cuenta la caminata matutina a la escuela, esta era la primera vez que podían reunirse. Hola. La saludó Tsuna, con aspecto algo distraído, sumido en sus pensamientos, aún pensando en la carta que había recibido hoy. Nunca había estado en condiciones de recibir una carta de amor, así que no tenía ni idea de qué hacer con ella. Sumado a su condición de humano, las mentiras que lo rodeaban, el posible peligro de la mafia e incluso el veneno que aún llevaba en el cuerpo, dudaba que fuera lo que otros llamaban un buen partido. Eso sin contar que la carta posiblemente fuera una trampa para atraerlo. ¿Qué pasa, Moka-nee?, preguntó Yukari, alejándose un poco y mirando a la vampira con el ceño fruncido. Al igual que Tsuna, la saludó con cierta indiferencia, pero el puchero que aún conservaba era mucho más evidente. Ninguno de los adolescentes le respondió, aunque ambos eran conscientes del problema actual entre ellos.
El momento no era el adecuado, ya que apenas comenzaban a recomponer su amistad después de que Tsuna se abriera un poco a ella. Al final, fue Tsukune quien respondió tras escapar de las garras de Kurumu. Tsuna-san recibió una carta de amor hoy, dijo, aunque inmediatamente se escondió detrás de Kurumu cuando el adolescente de cabello castaño le lanzó una mirada venenosa. ¿En serio, una carta de amor?, preguntó la súcubo con una ceja levantada, algo desconcertada. ¡Qué cliché! ¿También te pidió que la vieras después de clase, detrás del edificio? No, no puedes. Yukari ignoró sus palabras e inmediatamente comenzó a llorar a Tsuna, abrazándolo por la cintura. No puedes dejar que una cualquiera te seduzca así y se interponga entre tú y Mokane. Se supone que debes salir con ella, casarte con ella y darme sobrinos y sobrinas, dijo, distanciándose rápidamente del tema. Tanto Kurumu como Tsukune sudaron al ver que la bruja ya tenía la vida de sus dos amigos planeada. Moka se sonrojó ante sus palabras, apartando la mirada y jugueteando distraídamente con los dedos. No entendía por qué le molestaba que Tsuna recibiera una carta de amor y posiblemente consiguiera una novia, y mucho menos porque las palabras de Yukari la avergonzaban. Tsuna era un buen amigo suyo, incluso a pesar de las dudas que empezó a sentir tras la carta de su hermana, y nada más, aunque le gustaba estar cerca de él y su sangre era tan adictiva. Caray. Esa niña ya lo tenía todo pensado, ¿verdad? Ura rió entre dientes dentro del sello, sorprendiendo aún más a Omote, que no estaba acostumbrada a escuchar demostraciones tan abiertas de su pareja. Debo admitir que, aunque ese grupito tuyo me parece un poco molesto la mayor parte del tiempo, puede ser divertidísimo. Omote no pudo responder nada, solo miró al suelo, intentando que se la tragara entera. Tsuna, igualmente, sintió que todo se le escapaba de las manos, se pellizcó la nariz antes de agarrar a Yukari y darle un cosquilleo, con el sombrero cayéndose en el proceso. No, déjame ir, se quejó ella, tratando de liberarse de su agarre, pero la fuerza física no era una de sus mejores características, el exmafioso la sostuvo fácilmente en alto y fuera del suelo con una sola mano. Entonces deja de hacer esas ridículas ideas tuyas, dijo con un bufido antes de soltarla, lanzando una mirada fulminante a la pareja de Tsukune y Kurumu, demasiado divertida, preguntándose cuándo se había ablandado tanto. Creía que la traición de los Bongola y su padre lo había endurecido, lo había vuelto tan paranoico y desconfiado que prefería mantener las distancias con los demás. Sin embargo, allí estaba, con este pequeño grupo abriéndose paso en su corazón. Además, no es que fuera a aceptar esta confesión de todos modos, añadió antes de echar a andar, obligando a los demás a seguirlo. ¿En serio? Con el cuello casi dolorido por el repentino movimiento, Moka giró la cara hacia Tsuna con una intensidad inusual. En respuesta, el adolescente solo suspiró y se quedó inexpresivo después de que Yukari y Kurumu también repitieran la pregunta. ¿Parezco idiota?, les preguntó con una ceja levantada. Es casi seguro que es una trampa. Al fin y al cabo, estamos en la Academia Yokai, donde los problemas siempre parecen perseguirnos. Piensen en el día en que los clubes se anunciaron o en la primera vez que los vimos, dijo, señalando a la bruja y al súcubo, quienes apartaron la mirada avergonzados. A estas alturas, es un simple instinto de supervivencia esperar lo peor de todos. ¿Y si es una confesión de verdad?, preguntó Moka sin pensarlo, sonrojándose cuando Tsuna se detuvo y la miró. Simplemente le diré que no me interesa. No pongo excusas sobre quién soy ni cómo soy, y no me apetece tener una relación con alguien que solo me observa desde lejos en lugar de intentar hacerse amigo mío. También había algunas razones no dichas, y ambos lo sabían. Tenía muchos secretos que lo rodeaban, que dudaba o no quería compartir ni siquiera con sus amigos más cercanos, así que no serviría para alguien que acababa de conocer. Qué lástima, dijo Kurumu con un suspiro melodramático mientras encorvaba los hombros. Habría sido más interesante si ya le hubieras echado el ojo a alguien más, alguien con quien no pudieras estar por tu estatus social, o tal vez tuvieras un amor en casa, esperándote. Su rostro se iluminó al instante, aferrándose a Tsukune, quien apenas podía mantenerse en pie. Bueno, entonces, más romance para mí y Tsukune-kun. Tienes una imaginación demasiado activa, dijo Tsuna con una gota de sudor. Entonces ni siquiera escucharás al autor de la carta, preguntó Yukari tras mirar a Moka y a Tsuna con incertidumbre mientras se acercaban a la sala del club. Lo haré después de las actividades del club. Al parecer, sabe que estoy ocupado con el club de periodismo y me pidió que nos viéramos después.
Si es sincera, la rechazaré con delicadeza, si no, bueno, les dedicó una sonrisa que los asustó a todos, moviendo la mano para jugar con el anillo de Natsu, y su compañero asintió en silencio. Estaré alerta. El tema finalmente quedó zanjado al llegar al salón del club. Jin ya los esperaba, sentado en el escritorio del profesor, recostado en el asiento y con las piernas apoyadas sobre él. Levantó la vista con impaciencia cuando Tsuna, que caminaba al frente del grupo, abrió la puerta y entró. Ya era hora de que llegaran, lo saludó el estudiante mayor con una mirada fulminante, haciéndoles señas para que entraran. Tenemos mucho trabajo que hacer, no tenemos tiempo para que pierdan el tiempo, los regañó mientras todos se amontonaban y tomaban asiento en sus escritorios, donde ya los esperaba el equipo necesario. Entonces, ¿no deberías trabajar en lugar de darnos órdenes como un mangaka mediocre? Espetó Tsuna por reflejo mientras tomaba asiento, dedicándole una sonrisa desafiante al hombre lobo. La relación entre Jin Senpai y Tsunani es como la de un perro y un gato, en constante pelea, murmuró Yukari con asombro al ver cómo ambos comenzaban a intercambiar pullas. Esa es una descripción muy acertada, asintió Tsukune con una leve sonrisa. Considerando que Jin era un hombre lobo y que Tsuna tenía a su compañero, Natsu, que era una especie de cachorro de león, encajaba a la perfección. Aunque le recordó al adolescente de cabello negro que Tsuna aún no había explicado qué era exactamente Natsu, salvo en términos generales, diciendo que estaban conectados por las llamas de su propia voluntad al morir. Basta de charlas, manos a la obra, declaró Jin, golpeando el escritorio con las manos al dejar de discutir. Hagamos nuestro mejor esfuerzo, todos. Moka intervino con una sonrisa, y los demás compartieron sus pensamientos, salvo Tsuna, quien solo mostró una expresión divertida y se puso a trabajar. Después de todo, tenían mucho que hacer. Carita horizontal de cansancio. No puedo soportarlo. Se quejó Kurumu mientras estiraba los brazos. Ya le dolía la espalda de estar inclinada sobre sus escritorios, que habían quedado aplastados durante toda la tarde. Aunque en secreto, Yukari se quejó de que la espalda de Sukubo le dolía más por esos globos inflados que ella llama su pecho. No era la única agotada, los demás estaban en un estado similar. Incluso Lambo, quien se unió a ellos un poco más tarde y fue obligado a ayudar un poco por Tsuna y Moka, uno dándole órdenes, el otro ofreciéndole dulces, ya estaba dormido en uno de los escritorios, babeando. Moka, el más entusiasta de todos y quien intentaba mantenerlos animados, también estaba demasiado cansado para hacer otra cosa que mirar fijamente el papel frente a ella, intentando que se terminara solo. ¿Quién hubiera pensado que hacer un periódico sería tan difícil?, comentó Yukari mientras recogía algunos papeles, sin sombrero y con unas gafas elegantes, por alguna razón. Para empezar, es difícil encontrar tiempo para ello cuando se combina con nuestra formación continua, y más aún cuando tenemos prisa por la fecha límite. Por favor, ahórrame las historias tristes hasta que terminemos con todo el trabajo, refunfuñó Jin mientras tomaba un papel de Tsukune y lo examinaba, frunciendo la ceja derecha con agitación. ¿Y por qué trabajo contigo? Mi trabajo debería ser revisar tu trabajo, exigió, tras ser obligado a unirse a su pequeño círculo y trabajar de verdad, en lugar de tomar café y ordenar a los demás que trabajaran más rápido como un editor de verdad. Porque si no participas, informaré a la administración de la escuela y, sobre todo, a las OCIAs de varios clubes deportivos y de artes marciales sobre tus lugares favoritos para espiar, y también enviaré a Aiji a por ti, diciendo que quieres un combate a muerte con él. Tsuna le informó con una sonrisa maliciosa mientras el hombre lobo se estremecía ante la simple idea de que le pasara, disfrutando de la vista. Ah, el chantaje, qué maravilloso invento de la humanidad. ¿De verdad, qué sería del mundo sin él?, preguntó, secándose una lágrima fingida. Los demás intercambiaron una mirada, dudando por un momento si debían hablar sobre la moralidad de chantajear a su estudiante de último año. Luego pensaron en cuánto trabajo les esperaba si Jin no ayudaba en absoluto y decidieron dejar de lado sus morales al menos hasta que terminaran con el periódico. Traidores despiadados. Gritó Jin, con lágrimas en los ojos al verlos arrojarlo figurativamente al fuego. Veámoslo así, cuanto más terminemos hoy, menos trabajo tendremos mañana y pasado mañana, dijo Moka con una gran sonrisa, intentando animar a los demás aunque ella también estuviera cansada y un poco gruñona. Bueno, mientras esté con mi amado, pase lo que pase, estaré bien, dijo Kurumu con una mirada soñadora mientras se aferraba al adolescente,
poniéndolo nervioso y haciéndole soltar el papel. Moka empezó a parecer molesta cuando Kurumu empezó a hundir su rostro en el pecho de Tsukune. Por favor, intenta mantenerte concentrada, espetó la vampira, con una sonrisa forzada mientras la súcubo seguía ignorándola. Tsukune parecía un ciervo deslumbrado, girando la cabeza rápidamente entre las dos mujeres. Kurumu-chan, ¿me estás escuchando siquiera? No voy a dejar que me robes a Tsukune, declaró mientras soltaba a su prometido para acercarse a Moka. Sin querer, sus pechos se juntaron, lo que supuso un nocaut instantáneo para Jin, quien salió despedido hacia atrás con un chorro de sangre saliendo de su nariz. Puede que te haya elegido a ti en su cumpleaños, pero no lo aceptaré. No perderé contra ti, Akashi Yamoka, ni le demostraré a Tsukune mi amor por él, le susurró con una mirada decidida mientras Moka empezaba a ponerse nerviosa por sus palabras. No, me refiero a Tsukune y a mí, bueno, no es el punto. Moka murmuró con un ligero rubor en las mejillas, completamente sorprendida por la acusación. Kurumu estaba a punto de sonreír con sorna cuando ambos recibieron un fuerte golpe de karate en la cabeza. Agarrándose la cabeza, más por reflejo que por dolor real, ambas chicas alzaron la vista hacia quien las atacaba. Casi cerniéndose sobre ellas, aunque era apenas un poco más alto que Moka, Tsuna las observaba con una mirada inexpresiva, con las manos en alto, listo para asestar una nueva ráfaga de golpes. ¿Ya terminaste con el melodrama?, preguntó con una ceja levantada, mientras Yukari comenzaba a revivir a su presidente. Tenemos trabajo que hacer, así que si pudieras continuar después, te lo agradeceríamos. Lo peor fue que no alzó la voz ni hizo nada amenazante, salvo los suaves golpes. Era más bien una muestra de desaprobación, lo que hizo que las dos chicas se sintieran como niñas pequeñas a las que habían pillado robando del tarro de galletas. Sin decir palabra, ambas tomaron asiento y empezaron a trabajar en silencio, para sorpresa de las demás. Da miedo, murmuró Tsukene para sí mismo, sin querer llamar la atención. Sin que ellos lo supieran, mientras regresaban al trabajo, alguien los vigilaba de cerca, en particular a la súcubo de cabello cian. Carita horizontal de cansancio. Aquí estás, mi amado, dijo una voz chillona con adoración mientras un niño sentado en la rama de un árbol lejano miraba a través de una cámara. Estás tan hermoso como siempre, no puedo esperar a que pasemos un rato juntos, dijo con un tono lascivo. Tenía una apariencia normal, con cabello castaño, casi hasta los hombros, partido en dos frente a su cara y una sonrisa un poco inquietante. Tenía los ojos casi cerrados, parecía entrecerrarlo constantemente y, por alguna razón, sudaba constantemente a pesar de que hacía bastante frío. Vestía el uniforme escolar y, al igual que Tsuna y sus amigos, era estudiante de primer año, miembro del club de fotografía, como lo demostraba la cámara que sostenía. Se llama Kanoneagar y va a conseguir lo que quiere. Estaba enamorado de su diosa desde el primer momento en que la vio, desde la primera pose que le hizo para inmortalizarla. Era perfecta en todos los sentidos, en cada medida, y apenas podía contener la saciedad al imaginarla con diferentes atuendos. Pero esperó el momento oportuno, observando desde lejos, con su promesa grabada a fuego en su mente, esperando la oportunidad perfecta. Una oportunidad que le fue servida en bandeja de plata. Si ya terminaste de pervertirte, entonces baja y haz tu parte antes de que me aburra y te mate, dijo una voz aburrida en sus observaciones, pero la intención asesina que se escondía detrás de ella lo hizo estremecer y, en lugar de quejarse, decidió seguir las instrucciones del hablante, bajó su cámara y saltó del árbol. Frente a él se encontraba un joven bastante pequeño que destacaba aún más por su piel oscura y cabello plateado. Su cabello era corto y puntiagudo, con dos puntas más grandes que formaban cuernos en la parte superior de la cabeza. Tenía ojos negros y una fea cicatriz vertical justo al lado del ojo derecho, lo que le daba un aspecto aún más amenazador, acompañado de un ceño fruncido. A pesar de su apariencia física, su apariencia siempre le provocaba escalofríos. Lo entiendo, murmuró, mientras apretaba los dientes y hervía de ira por dentro, sin desear nada más que matar a ese pequeño advenedizo que le daba órdenes. Sabía que no era un monstruo muy fuerte, no contaba con la protección de nadie, pero tenía algo que muy pocos tenían, el chantaje. Gracias a sus habilidades y a su afición, tenía suficiente información sucia en suficientes personas más fuertes como para sentirse seguro. Nadie con un motivo podía contradecirlo gracias a sus bien ubicados recordatorios. No fue el caso de este mocoso y la zorra que lo acompañaba. Lo acorralaron,
lo pillaron desprevenido mientras admiraba a Kurumu-chan. No tenía ningún chantaje contra ninguno de los dos, y los pocos hombres que envió tras ellos por amenazarlo fueron derrotados fácilmente. No tuvo más remedio que hacer lo que le decían, sobre todo cuando se reveló que conseguiría a la chica que buscaba, siempre y cuando hiciera lo que le exigían. Detestaba que le dieran órdenes así, pero sus instintos de supervivencia y la promesa de la recompensa lo tranquilizaron por el momento, lo que le permitió seguirle el juego a su pequeño plan. Pero eso no significaba que lo pasado estuviera pasado. Haría su parte, pero estaría observando, esperando el momento de que bajaran la guardia, de que metieran la pata, y él estaría allí para vengarse. Después de todo, bastaba con un pequeño descuido para que su gas venenoso los abrumara y paralizara. El mocoso moriría rápidamente, pero con la otra, la chica, se veía jugando con ella un rato, no estaba al nivel de Kurumu-chan, pero no era nada fea. Le costó todo su esfuerzo detener la sonrisa lasciva que se apoderaba de su rostro, pero aparentemente no tuvo tanto éxito porque el mocoso que se hacía llamar Shikaku, aunque por alguna razón Nagare sintió que no era suyo, se burló de él y le dio una mirada llena de intención asesina. No me importa qué tipo de perversiones tengas, si la cagas, estás muerto. ¿Entendido?, preguntó con un gruñido. Nagare tragó saliva y asintió antes de alejarse para poner en práctica su plan. Sin embargo, juró no olvidar la humillación que le infligieron y vengarse cuando finalmente se presentara su oportunidad. Carita horizontal de cansancio. No siento los dedos, murmuró Tsukune mientras soltaba el bolígrafo y se reclinaba en la silla, completamente agotado. Los demás estaban igualmente exhaustos, ya que habían trabajado toda la tarde intentando completar la mayor parte del trabajo posible. Aún así, incluso con la ayuda de Jin y Lambo y el esfuerzo de todos, aún les quedaba mucho por hacer al día siguiente, para su disgusto. Dulces de uva. El gran Lambo-sama se merece una montaña de dulces de uva. Lambo, que se quedó dormido por segunda vez, habló en sueños, babeando sobre su escritorio, afortunadamente lejos de los papeles importantes. Su sufrimiento monótono se rompió momentáneamente cuando la puerta del salón del club se abrió y un cierto maestro felino entró con una gran sonrisa y sosteniendo una pequeña bolsa. ¿Están todos trabajando duro? Traje bocadillos, dijo mientras los miraba con orgullo, viéndolos trabajar juntos con fervor. Nekonome-sensei, bienvenido. Jin le dio la bienvenida, bebiendo un sorbo del café que se había preparado para un breve descanso. Los demás imitaron el saludo, aunque sin levantar la vista del trabajo. ¿Cómo va el trabajo? Veo que has avanzado mucho, dijo amablemente, entregándole la pequeña bolsa a Tsukune. La abrió, sorprendido de encontrar pescado crudo en lugar de cualquier refrigerio normal. Estaba a punto de tomar nota cuando el rápido movimiento de cabeza de Yukari y Moka lo disuadió. Era bien sabido que si le señalabas alguna característica demasiado felina, Nekonome-sensei tendía a actuar de dos maneras, o se hacía la indiferente como si fuera natural o se enfadaba e intentaba arañarte la cara, algo que muchos de sus compañeros de clase habían aprendido. Simplemente era más fácil llevarse bien con ella. Gracias, Nekonome-sensei. Tsuna le agradeció con una sonrisa diplomática. Ah, antes de que me olvide, dijo, sacando una cartita que le entregó rápidamente a Kurumu. Esta carta fue dejada delante de la puerta, parece que va dirigida a ti. Su rostro adoptó una expresión melancólica. Es tan romántico. Recordé cuando estaba en la escuela, cuando todos esos chicos prácticamente se peleaban por salir conmigo. Su voz se fue apagando mientras empezaba a murmurar para sí misma. Tsuna simplemente apartó la mirada de su sensei, quien estaba sumida en una especie de ensoñación. Era la típica cabeza hueca, así que dudaba que hubiera demasiados chicos peleándose por ella o que tuviera mal entendido el mundo yokai. En cambio, observó a Kurumu de reojo, algo le decía que la carta que le habían dado era más de lo que ninguno de ellos creía. Los demás volvieron al trabajo, queriendo terminar todo lo que pudieran, o simplemente sin importarles la carta en el caso de Lambo y Jin, mientras Kurumu la abría con el ceño ligeramente fruncido y confundido. Así que solo Tsuna vio cómo sus ojos se agrandaban de sorpresa al sacar una especie de imagen, palideciendo rápidamente al comprender lo que significaba. Presa del pánico, metió la carta y su contenido en una caja de herramientas cercana, revolviéndose nerviosamente en el sitio, mordiéndose los labios. Era algo que la perturbaba, Tsuna estaba seguro de ello, y por un momento pensó en investigarlo, pero pronto lo descartó.
Por el momento, tenía mucho que hacer, mientras no pasara nada realmente malo, no había necesidad de involucrarse. Por desgracia para la súcubo, su extraño comportamiento fue notado por otra persona. ¿Qué pasa, Kurumu-chan?, preguntó Tsukune con amabilidad, notando su nerviosismo. Se acercó a ella, a punto de ponerle una mano en el hombro, cuando, para su sorpresa, la chica de cabello cian se estremeció y se apartó de él, abrazándose. Nada, no pasa nada. Intentó esbozar una sonrisa convincente, pero no le salió. Miró a su alrededor, sin saber qué hacer, cuando vio la puerta abierta. Perdón, recordé que tenía algo urgente que hacer, así que me voy, ¿vale?, preguntó apresuradamente, mientras cogía sus cosas y salía corriendo. Encárgate del resto por mí. Sin esperar respuesta, se fue, corriendo hacia cierto árbol detrás de la escuela. ¿Pero qué pasa con la fecha límite?, preguntó Tsukune al aire, completamente estupefacto. Los demás también parpadearon sorprendidos, sin saber qué le había pasado a la súcubo. ¿Le pasó algo a Kurumu-chan?, preguntó Nekonome-sensei, quien se quedó charlando y animando a sus estudiantes, con la cabeza ladeada por la confusión. Moka abrió la boca para decir algo, pero se distrajo cuando Tsuna se levantó y empezó a recoger sus cosas. Ante la mirada inquisitiva de ella y los demás, puso los ojos en blanco. Trabajamos casi toda la tarde, no lograríamos mucho después, solo nos cansaríamos. Tengo una reunión, así que sigamos mañana, dijo, refiriéndose a la carta de amor que recibió ese mismo día. Todavía le inquietaba un poco, pero decidió arriesgarse y ver qué le esperaba. Sin importar el resultado, estaría listo. Nos vemos mañana, dijo con un último gesto, y se fue también, dirigiéndose al punto de encuentro, detrás de la cafetería. Era un lugar bastante interesante. Tan fuera de lugar que, incluso si se encontraban a mediodía, poca gente les prestaría atención, pero lo suficientemente cerca de lugares más concurridos como para que, si ocurría algo, como una pelea o algo similar, se notara fácilmente. Era como si su misterioso admirador fuera casi tan paranoico como él, algo que no presagiaba nada bueno. Estaba tan ocupado pensando que pasó por alto un detalle importante. Un hombre lobo muy familiar lo observaba con los ojos entrecerrados, siguiéndolo desde las sombras. Carita horizontal de cansancio. Tsuna llegó al punto de encuentro con calma, pues aún tenía tiempo, y se encontró con que alguien ya estaba allí. Una chica estaba sentada en la rama de un árbol, tarareando una melodía lenta con los ojos cerrados, buscando a todos los efectos la paz. El exmafioso se detuvo, justo dentro de su rango de audición, sin hacer ademán de desviar la atención hacia sí mismo, sino que decidió observar a la chica. Tenía el pelo castaño con reflejos verdes. También estaba muy desarrollada a pesar de su baja estatura. Le resultaba vagamente familiar. Tsuna estaba casi seguro de que era una compañera de clase suya, aunque no interactuaba con ella en absoluto, hasta el punto de que ni siquiera estaba seguro de su nombre. Le gustaba pensar que, tras la tutela de gente como Ribbon, era bastante sigiloso, pero solo se acercó un paso a la chica cuando sus ojos verdes brillantes lo miraron fijamente. En ese instante, una sacudida recorrió a Tsuna, tensándolo al encontrarse en guardia. La chica era peligrosa, no necesitaba que su hiperintuición prácticamente le gritara para decírselo. «Estás aquí». «Me alegro mucho», dijo la chica con una alegría manifiesta. Eso lo habría engañado si no sospechara ya de ella. Gracias a eso, vio su mano derecha tensarse por un instante y captó el breve impulso asesino que le apuntaba, lo que le hizo maldecir en voz baja. «Adiós a la paz». Saltó de la rama, dando una voltereta, demostrando lo bien formada que estaba, y aterrizó frente a él sin dificultad. Se sacudió la falda antes de volverse hacia él, sin que su sonrisa se borrara de su rostro. La observó con los ojos entrecerrados, evaluándola. A primera vista parecía inofensiva, pero nadie era quien se mostraba, esa era la verdad que le habían enseñado tanto la mafia como los yokai. Las vendas de sus manos parecían desgastadas, probablemente era una artista marcial, una luchadora de cuerpo a cuerpo, sin duda. Por suerte, llevaba consigo sus pastillas para la última voluntad, pero no estaba seguro de cuánto tiempo le duraría su condición actual. «No me gusta andar con rodeos, pero estoy bastante seguro de que no es una confesión», le dijo, mirándola fijamente con su mirada de superioridad. Un destello de incertidumbre se reflejó en los ojos de la chica antes de desaparecer tan rápido que creyó haberlo imaginado. «¿Qué quieres de mí?».
La chica desconocida le hizo pucheros y él lo habría encontrado lindo si no estuviera seguro de que era más que nada una actuación y que tendría que pelear con ella tan pronto como dejaran de hablar. Qué grosero, desestimar los sentimientos de una joven doncella sin pestañear, dijo con fingida tristeza antes de dedicarle una sonrisa bastante oscura mientras se acercaba unos pasos. Tsuna no retrocedió, sino que se tensó, preparándose para una posible pelea. ¿Así es como los Mongola enseñan a sus herederos a tratar a una dama, señor exheredero? Preguntó con una risita. Así que es de la mafia. Eso complica las cosas, pensó mientras se esforzaba por mantener la calma. Habría sido mejor si se tratara de algún yokai rencoroso o algo así, por mucho que los yokai sean físicamente mejores que los humanos, tenía suficientes ases bajo la manga para al menos escapar. Pero con alguien de la mafia, es mejor asumir que la mayoría de sus habilidades son bien conocidas. Ara, qué cara tan aterradora, dijo la chica riendo, sin intimidarse en absoluto, aunque a él no le sorprendió. Parecía segura de sí misma y, en ese momento, tenía todas las de ganar, así que no era del todo injustificado. ¿Pero dónde están mis modales? Por favor, llámame Mei, de la familia Tal, es un honor conocerte. Sabada Tsunayoshi-kun hizo una profunda reverencia, pero no apartó la mirada de él, que brillaba con picardía. Esta última información revelada por Mei confundió aún más a Tsuna. La familia Tal le sonaba vagamente familiar, pero aparte de esa sensación de familiaridad, no le vino nada a la mente, lo cual era malo. Ribbon le hizo aprender todo lo posible sobre cualquier familia importante por si alguna vez se encontraba con ellos a solas. Lo preocupante era que no le vino ninguna información sobre esa familia en particular, lo que significaba que desconocía sus motivos ni su modus operandi. Sintió a Natsu gruñir suavemente desde su anillo, lo que lo relajó un poco. Le reconfortaba saber que, aunque estaba mucho más débil sin la hipervoluntad de morir, no estaba indefenso ni solo. Ante su falta de reacción, Mei se enderezó y hizo pucheros mientras lo señalaba con un dedo con fastidio. ¿A qué viene esta reacción?, preguntó, pateando el suelo con furia. Tsuna notó que el suelo estaba ligeramente agrietado tras unos cuantos pisotones, lo que confirmó su decisión de no entablar combate cuerpo a cuerpo con ella si era posible. Deberías quedarte atónito al encontrarte con el miembro de la famosa familia Tal, temblando de miedo ante la idea de traicionarme y desmayándote ante mi belleza etérea. Sintiendo un dolor de cabeza inminente, Tsuna lamentó que, desde que conoció a Ribbon, su vida estuviera llena de desconocidos. Sus guardianes, los Varia, tanta gente relacionada con la mafia, pero ni siquiera sus amigos actuales estaban excluidos. Deseaba, por una vez, solo una vez, conocer a alguien relativamente normal. Ignorando todo eso, comenzó, ignorando su pequeña diatriba, para su consternación. Aún no has respondido. ¿Qué quieres tú, Tal, de mí? ¿Y cómo entraste en esta escuela? Tengo entendido que es un poco difícil matricularse como humano. Que él y Tsukune fueran excepciones a la regla no se mencionó. Con suerte, Mei y sus cómplices, ya que dudaba que estuviera sola, solo sabían de él y no de Tsukune. Ni de Lambo, para el caso. En respuesta, Mei empezó a reírse, tapándose la boca con una mano para amortiguar los sonidos, pero no sirvió de nada. No hizo más que aumentar la irritación y la impaciencia de Tsuna. Te equivocas en varios aspectos, expongó la 10º-san. Lo provocaba, intentando irritarlo con el constante recordatorio de su antigua posición. Por suerte, tenía más autocontrol que seguirle el juego, pero eso no significaba que su paciencia fuera ilimitada. Antes que nada, a pesar de lo que pienses, no soy humana, de hecho, perteneces a esta escuela mucho menos que yo. Sonrió con sorna mientras él entrecerraba los ojos, complacida de provocar su reacción. Esto complicaba las cosas, pensó Tsuna sin apartar la vista de ella. Si era un monstruo, anticipar sus movimientos sería mucho más difícil, ya que las habilidades que los yokai habían mostrado hasta entonces eran diversas, quizá incluso más que las diferentes aplicaciones de la llama de la última voluntad. Además, probablemente conocía su propio estilo de lucha, lo que lo ponía en mayor desventaja. Sabía que algunos yokai trabajaban en familias mafiosas, pero pensó que no se encontraría con uno tan pronto. Además, por favor, entiende que no estoy aquí bajo las órdenes de Tal. De hecho, fue solo una coincidencia que me diera cuenta de quién eras, probablemente no lo habría hecho si no estuvieras rondando a las ídolas de la escuela, continuó, probablemente para desconcertarlo.
Peor aún, no estaba seguro de a qué se dedicaba. Si hubiera querido atacarlo, le habría tendido una emboscada, pero ahí estaba, parloteando. No es que quede mucho de la familia tal después de que casi nos arruinaste al robarnos al príncipe de rango, dijo, con un tono rápidamente venenoso mientras lo fulminaba con la mirada, pero aún no hacía ningún movimiento para atacarlo. Ahora que lo mencionaba, empezó a recordar algo. ¿Robar al príncipe de rango? ¿No era la familia tal la que perseguía a Futa cuando lo encontró? Eran un incordio en aquel entonces, pero en retrospectiva, no representaban una amenaza seria. A decir verdad, se olvidó de ellos y de lo que les había pasado, ya que eran una familia pequeña y aislada. Quizás el aislamiento tenga algo que ver con trabajar con yokai. Una cosa es emplear yokai, pero muchos de los viejos tradicionalistas que aún tenían poder en la mafia probablemente no lo verían con buenos ojos. ¿Es eso lo que buscas? ¿Venganza?, preguntó un momento después, con el cuerpo tenso, listo para moverse a la menor señal. Aún así, su intuición no le indicaba que tendría que luchar. Había peligro, sí, Mei era un peligro innegable, pero no parecía que fuera a acabar en una pelea ahora mismo. Se sorprendió de nuevo cuando Mei perdió su expresión de enojo y empezó a reír, llegando incluso a sujetarse el estómago mientras se encorvaba. Esta conversación lo estaba cansando un poco. No, no, te equivocaste. ¿Venganza? ¿Qué podría lograr además de mucho trabajo para nada?, preguntó cuando se calmó, pero no esperó su respuesta y continuó sin pausa. Ahora bien, si hablamos de hacer algo que me genere ganancias, eso es otra cosa. El placer y los negocios van de la mano, después de todo. Le dirigió una mirada que quizá pretendía sonar seductora, pero solo puso aún más en guardia a Tsuna. Estaba cansado y receloso de que ella diera vueltas, sin responder a sus preguntas directamente. ¿Qué quería? ¿Pretendía atacarlo? Entonces, ¿por qué tanto dramatismo? ¿Quería algo más? ¿Qué podía esperar ganar? Él no tenía casi nada. Estas preguntas le daban vueltas en la cabeza todo el tiempo y ya tenía suficiente. Ya lárgate, espetó, perdiendo la paciencia. Nunca tuvo mucha paciencia con las políticas de la mafia, ni con ningún tipo de maquinaciones, y eso no cambió. Mei se detuvo al instante, adoptando una expresión neutral que no detuvo las peligrosas vibraciones que emanaban de ella. Tsuna pensó por un momento que iba a abalanzarse sobre él, pero luego se encogió de hombros. Como quieras, Bongola-san. Propongo un trato para evitar que informe a otros interesados sobre tu paradero. Es sencillo, ¿no crees? Consígueme lo que quiero y tu vida seguirá en paz. ¿Y qué es lo que quieres?, preguntó con los ojos entrecerrados. El secreto más preciado de los Bongola, las balas de última voluntad, explicó con expresión triunfante. Ese poder, junto con mis poderes de yokai, me haría más fuerte que nadie en el mundo de la mafia, nadie podría detenerme. Y no intentes mentir diciendo que no tienes a nadie. Te vigilaba a ti y a tu pequeño grupo de amigos, así que sé que tienes acceso a ellas. Sonrió cuando él maldijo en voz baja. Intentó pasar desapercibido lo mejor que pudo, pero ser amigo de una vampira muy hermosa con doble personalidad y un humano que parece atraer problemas no es muy saludable. Aún así, no tenía ni idea de que hubiera alguien en el campus, aparte de él, Lambo, el conductor del autobús y el director, con conexiones con la mafia, así que, admitió, se había descuidado. ¿Y si me niego?, preguntó, tensándose al sacar la mano del bolsillo, con una pastilla para el último testamento. Aunque no estaba muy entusiasmado con sus posibilidades, no estaba dispuesto a rendirse. En respuesta, Mei simplemente se rió una vez más, mirándolo como si fuera un idiota por siquiera pensar en negarse. No quieres hacer eso, Tsunayoshi-kun, dijo con una sonrisa satisfecha. Por lo que sé, eres un oponente difícil de enfrentar, por eso preferiría exprimirte al máximo en lugar de luchar directamente contigo, pero dudo que puedas vencerme. No usaste tus poderes directamente en la escuela, ya sea por decisión propia o porque simplemente no puedes. De cualquier manera, mi trabajo sería más fácil. Su sonrisa se volvió cruel al continuar. Pero ni siquiera tengo que atacarte directamente. ¿No te importan tus amiguitos? El humano que te sigue como un cachorro, el mocoso de bovino, esa bruja presumida o esa amiga tuya, la vampira ramera. ¿A quién quieres que ataque? ¿Puedes mantenerlos a todos a salvo, siempre?
Suna apretó los dientes y guardó silencio. Era cierto que sus amigos eran vulnerables en ese sentido, sobre todo porque no tenía ni idea de qué clase de poderes poseía. Bien podría tener algún poder sutil que no notarían hasta que fuera demasiado tarde. Había algo que le resultaba extraño. Por muy segura que estuviera de sus poderes, al atacar a sus amigos y a la teoría de que no podía usar todo su potencial, esa estratagema era demasiado atrevida para una sola persona. Estaba seguro de que no trabajaba sola, lo que complicaba mucho las cosas. No tenía ni idea de cuántas personas más estaban involucradas, así que una vez más se encontró acorralado. Pudo evitar su descuido, se acostumbró a estos días tranquilos con Mocha y los demás y actuó con menos paranoia. Si Ribón estuviera allí, lo regañaría por ablandarse. Bueno, no hace falta que adivines si tengo un objetivo perfecto, ¿verdad?, empezó a decir, mientras sostenía una foto que mostraba precisamente a Kurumu. Es una lástima que tu pequeña amiga Sukubo esté ahora mismo lejos de tus otros amigos y pasando tiempo con una amiga mía por un tiempo, le dedicó una sonrisa burlona mientras le lanzaba la foto. Ojalá no le pase nada malo. Suna guardó silencio un buen rato, admitiendo que estaba completamente sobrecitado. Era un pequeño consuelo tener la confirmación de que no estaba trabajando sola. La pregunta era, ¿cuántos eran? Entiendo, asintió al final, a pesar de su reticencia, pues no veía otra salida. Al menos por ahora. ¿Ves? No es nada difícil. Mei rió entre dientes y empezó a saltar de una pierna a la otra en una especie de baile de la victoria. Y para demostrar que no somos del todo irrazonables, veamos, mañana a la misma hora haremos el intercambio, ¿qué te parece? Son algunas de las balas más preciadas para tu anonimato y seguridad. Fácil, ¿no?, preguntó antes de ponerse seria un momento después, lo que hizo que Tsuna se mostrara aún más cauteloso con sus rápidos cambios de actitud. Y antes de que pienses en algo gracioso, nos aseguraremos de entretener a la pobre Kurumu-chan hasta que cerremos el trato, así que quedémoslo entre nosotros, ¿de acuerdo? No pudo hacer más que asentir a regañadientes, se había quedado sin recursos. Aunque, para empezar, no planeaba involucrar a los demás, ya que podrían vigilarlos fácilmente en caso de que intentara pedirles ayuda. Eso significaba que estaba solo, como siempre. Antes de que pudiera responder, Mei apareció de repente frente a él, besándole la mejilla con un brillo travieso en los ojos. Instintivamente, retrocedió de un salto, incluso con la cara ligeramente roja. Era rápida, apenas pudo detectar sus movimientos y no pudo reaccionar a tiempo. Al ver su mirada, la chica se rió para sí misma, colocando sus manos detrás de su cabeza de manera despreocupada antes de darse la vuelta y comenzar a alejarse sin molestarse en mirar al exmafioso. Nos vemos luego, expongó la 10ª, gritó burlonamente antes de desaparecer. Tsuna se quedó allí, con la mirada perdida, pensando con furia en la situación en la que se encontraba. No le gustaba nada, estaba acorralado, superado en armamento y, al parecer, en astucia. Solo la chica, Mei, era alguien difícil de controlar en su estado de agonía reducida, y gracias al veneno en su cuerpo y sin una hipervoluntad, sus opciones eran muy limitadas. Un suave gruñido salió del anillo de Natsu, lo que provocó que Tsuna dejara escapar una pequeña sonrisa y lo acariciara cariñosamente. Lo sé, amigo, estamos en una situación muy difícil, le dijo a su compañero antes de mirar al cielo con una mirada de determinación en su rostro. Pero aún no nos hemos quedado sin trucos. Tío, ¿por qué me he metido en un lío?, se quejó un estudiante de último año con sus sentidos agudizados, que logró pasar desapercibido para Tsuna y Mei, mientras se alejaba con las manos en los bolsillos. Aunque no lo oyó todo, y lo que oyó, hubo partes que no entendió, captó la esencia. Ahora ni siquiera puedo irme, sabiendo que una de mis kawais está en apuros, sonrió con picardía mientras se pasaba la mano por el pelo. Es bastante agotador ser un senpai confiable.